Hola, esta es la segunda parte de la lección número 115 de nuestro curso de precálculo. En esta segunda parte de esta lección vamos a estudiar el caso 2 de solución de triángulos. Fíjense que estudiamos primero el caso 1, el caso 3 y el caso 4. Y dejamos el caso 2 para el último, porque fíjense que este caso se llama el caso ambiguo. Y se le llama así porque puede ocurrir una de cuatro situaciones, ¿ok? Y recuerde que la descripción del caso 2, cuando dimos las descripciones de los cuatro casos, decía que era cuando nos daban la medida de dos lados más la medida de un ángulo que es opuesto a uno de esos lados. Muchos estudiantes confunden el caso 2 con el caso 3 porque en el caso 3 también nos dan la medida de dos lados, pero no se nos dan la medida del ángulo que ellos forman. O sea, nos dan la medida de este lado, la medida de este lado y la medida del ángulo que ellos forman. Ahora nos van a dar la medida de este lado, la medida de este lado, y no esa medida del ángulo que ellos forman, sino la medida, digamos, de este ángulo que está aquí, que es opuesto a este lado, o la medida de este ángulo que está acá, que es opuesto a este lado. ¿Ves? Esa es la diferencia entre el caso 2 y el caso 3. Y vamos a ver por qué se llama el caso ambiguo. Porque, ¿cuáles son esas cuatro situaciones que pueden ocurrir? ¿Okay? Dice, suponga que nos dan las medidas de A minúscula, las medidas B minúscula y la medida del ángulo A mayúscula. Fíjese que este sería la medida del lado que es opuesto al ángulo A mayúscula. Esta sería la medida del lado opuesto al ángulo B mayúscula. Y fíjense que nos van a dar la medida del ángulo A, que es opuesto a este. ¿Ves? Fíjense que nos están dando la medida de estos dos lados y no están dando la medida del ángulo C, que es la que forman esos dos lados con esas medidas, sino la medida del ángulo A, que es el opuesto a este. Nos pudieron haber dado en la discusión esta que vamos a tener, ¿verdad?, la medida del ángulo B, el opuesto a este otro. Pero suponga que nos dan la medida del lado A, la medida del lado B y la medida del ángulo A, que es opuesto a este. ¿Ok? Bien, dice, vea que pueden ocurrir las siguientes cuatro situaciones. En la primera es esta que está aquí. Mire, aquí tenemos el ángulo A que nos están dando su medida, ¿verdad? O sea que mide eso. Aquí está el lado de medida B que nos las dan, ¿verdad? ¿Y cuál sería el otro lado que nos dan? El lado de medida A, que sería el lado opuesto al ángulo A, que es este que está acá, mírenlo aquí, ¿verdad? Aquí está el lado de medida A. Fíjense qué cosa curiosa ocurre aquí. Este lado, que es el opuesto al ángulo cuya medida también nos van a dar, es tan y tan cortito que no importa en qué posición yo lo ponga, ¿verdad?, no cierra un triángulo para formar un triángulo que yo pueda resolver. ¿Se fija? Así es que fíjese que eso es lo que estamos observando aquí. En esta situación vea que A, ese lado que mide A, es tan corto que no importa en qué posición lo coloquemos, no se forma ningún triángulo. ¿Ok? No se forma un triángulo. Así que cuando ocurra eso, se dice que entonces, a pesar de que nos dan la medida del lado A, la medida del lado B y la medida del ángulo A opuesto al lado de medida A minúscula, ahí no hay solución, no se forma ningún triángulo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es bien cortito el lado A. ¿Y cómo yo voy a decir que es bien cortito? Pues mire, fíjese que este lado, ¿verdad?, yo lo puedo poner en distintas posiciones. Cuando lo pongo en esta posición, que coincide, mire, con la altura de ese triángulo sobre el lado de medida C, chiquito, ¿verdad? Que dicho sea de paso, fíjese que el lado C no nos dicen cuánto mide. Nos dicen que mide cuánto mide este y cuánto mide este, pero el lado C chiquito no dicen cuánto mide, ¿verdad? Y fíjense que este sería el ángulo C mayúscula, ¿verdad?, que es el lado opuesto a ese lado cuya medida es C minúscula, ¿verdad? Pues mire, fíjense que ese lado A, que es el opuesto al ángulo cuya medida nos van a dar, es más cortito que la altura de ese triángulo sobre el lado de medida C, ¿verdad que sí? O sea que fíjense que si la A es más corta que la altura sobre el lado de medida C, entonces ahí no se va a formar ningún triángulo y se dice que no hay solución, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es esa altura sobre el lado C? Pues mire, cuando yo considero esa altura, ese triángulo sobre el lado C, recuerde que la altura de un triángulo se define como el segmento perpendicular que va desde cualquiera de los vértices hasta el lado opuesto, ¿verdad? O sea que aquí se forma un ángulo recto. Por lo tanto, fíjense que aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿verdad?, que tiene su ángulo recto aquí y que se forma con la altura de ese triángulo sobre el lado C con el lado que mide C minúscula, ¿verdad? Bueno, pues fíjense, si en ese triángulo rectángulo que está aquí yo cojo este lado, este cateto, que fíjense que es el lado opuesto al ángulo A en este triángulo rectángulo, ¿verdad? Recuerden que el lado de medida es el lado opuesto a este ángulo de medida A en el triángulo que yo estoy tratando de considerar. Pero esta altura sobre el lado C es el lado opuesto en este triángulo rectángulo con respecto al ángulo A, ¿verdad? Y estoy dividiendo ese lado opuesto a ese ángulo A en ese triángulo rectángulo sobre la B, que es la hipotenusa. ¿Y qué función trigonométrica es esa de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo? El opuesto sobre la hipotenusa de un ángulo da
el seno de ese ángulo A, ¿verdad? Así que por lo tanto, fíjense que yo si resuelvo aquí por la altura sobre C, multiplicando por B, en ambos lados aquí se va la B y nos queda que la altura sobre C será igual a B, multiplicamos por acá también B por el seno de A, ¿verdad? Así que si la A es más chiquito que el producto de B, que fíjense que es la medida del otro lado que me dan por el seno de A, que es el ángulo cuya medida también me dan, entonces ahí no se forma ningún triángulo y no hay solución, se dice que no hay solución. La segunda posibilidad, la segunda situación, ¿verdad?, que puede ocurrir es esta, en donde fíjense que nuevamente nos dan el ángulo A, ¿verdad?, y su medida, mirenlo aquí, lo coloqué, y el lado de medida B, miren, lo coloqué aquí. Y entonces el lado de medida A está aquí, ¿verdad?, que es el lado opuesto al ángulo cuya medida también me van a dar, ¿verdad? Entonces fíjense que aquí, ¿verdad?, que yo coloco ese lado de medida A en esta posición, tampoco se forma un triángulo. Dice, pues no se forma ninguno. Y si lo pongo más acá, todavía menos, ¿verdad? Pero fíjense que si yo sigo moviéndolo y lo coloco por aquí, da la casualidad que ese lado completo coincide precisamente con el largo de la altura sobre el lado de medida C minúscula, ¿verdad que sí? Y entonces al colocarse en la posición de la altura de ese triángulo sobre el lado de medida C minúscula, se forma ahí un triángulo rectángulo porque coincide con la altura que es perpendicular al lado de medida C, que sería este lado que está aquí, ¿lo ves? Así que cuando da la casualidad que el lado opuesto al ángulo que me dan, que también me lo van a dar, el lado opuesto que me lo dan opuesto al ángulo que me van a dar, es igual a la altura esta, o sea, es igual a B por el seno de A, que ya encontramos que la altura sobre el lado C es B por el seno de A, entonces se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad?, con ángulo recto en el vértice B mayúscula, ¿ok? Bien, en la tercera situación que se da es esta que nos presentan acá, mire. Aquí, fíjese que ocurre lo siguiente. Aquí nos dan nuevamente el ángulo de medida A, ¿verdad? Nos dan el lado de medida B y el lado de medida A, que es el lado opuesto al ángulo de medida A, que son los que me están dando, ¿verdad? El lado de medida A, el lado de medida B y el ángulo de la medida del ángulo A, que es el lado A, el ángulo opuesto al lado de medida A pequeña, ¿verdad? Fíjense que aquí la medida de A es más larga que aquí, ¿verdad que sí? Porque fíjense que cuando yo lo coloco, yo sigo moviéndolo, ¿verdad? Y cuando lo coloco, ¿ves? Este arco que está aquí me dice las distintas posiciones que puede tener ese lado de medida, ¿verdad? Lo puedo tener aquí, lo puedo tener acá, lo puedo tener aquí, lo puedo tener acá. Cuando se coloca sobre la altura, sobre el lado de medida C minúscula, es más larga ese lado de medida que la altura sobre el lado de medida C, ¿verdad que sí? Así que por eso que decimos, cuando el lado A de medida es más larga, es mayor que la altura sobre el ángulo, sobre el lado de medida C minúscula, ¿verdad?, que es el lado opuesto al ángulo C mayúscula, ¿verdad? Entonces, fíjense que antes de llegar a la posición de la altura, aquí cierra un triángulo, ¿verdad? Y se forma un primer triángulo ABC, ¿verdad?, que es este triángulo que está aquí. Y ahí tendríamos entonces una solución, igual que aquí teníamos una solución que es un triángulo rectángulo. Pero aquí tendríamos un triángulo que no necesariamente es rectángulo, ¿verdad? Bien, entonces fíjense que si yo sigo colocando ese lado de medida en distintas posiciones, cuando paso por la altura, pues es más larga, ¿verdad? Y cuando sigo por acá, aquí vuelve y toca al lado de medida, al lado más bien al lado opuesto al ángulo, al vértice C, ¿verdad? Y se forma acá otro triángulo, ¿verdad? Así que fíjense que en este caso, cuando la A es más grande que la altura sobre el lado de medida C minúscula, ¿verdad?, pero a la vez es menor que B, es menor que el otro lado que me van a dar, entonces se forman dos triángulos. Este que está aquí, mírelo aquí, este que está aquí, el ABC, que tiene los lados A, B y C desde aquí hasta acá, con el vértice del ángulo B acá. Y este otro triángulo que está aquí, mire, cuando coloco ese lado de medida A, que es el lado opuesto al ángulo A mayúscula, que es el ángulo cuya medida me van a estar dando, al colocar a ese lado en esta otra posición, ¿verdad?, se forma otro triángulo aquí, ¿verdad?, que se llama el A, lo he llamado el AB', porque es diferente a este vértice, y C', porque a pesar de que es el mismo punto, el mismo vértice para el ángulo C y el C', el ángulo C' es este más chiquitito que está aquí, el ángulo C es este más grande, el completo, ¿verdad?, y el C' chiquito es este que está aquí, ¿verdad?, que es más pequeño ese ángulo que hemos llamado C', ¿verdad?, con vértice C', que el ángulo que hemos llamado con vértice C. Así que fíjense que en esa situación, cuando la A, el lado opuesto al ángulo cuya medida me va a estar dando, ¿verdad?,
el lado opuesto al ángulo cuya medida me van a estar dando, es más grande que la altura sobre el lado C, pero es más chiquito que B, entonces fíjense que ahí se forman dos triángulos, ¿ok? Este y este que está aquí, ¿ok? Y tiene entonces hay dos soluciones para el problema. La cuarta y última situación que se da es la siguiente, es la más sencilla y es la primera que usted va a investigar siempre que le den un problema de este caso 2. Y es cuando ocurre, mire, que el lado A, ¿verdad? El lado opuesto al ángulo cuya medida me van a estar dando, ¿verdad? Es tan y tan largo que, mire, cuando yo lo coloco aquí se forma un triángulo, ¿verdad? El triángulo ABC. Pero si yo lo coloco en otras posiciones, cuando paso por la posición del lado que mide B minúscula, que es el opuesto al ángulo B mayúscula, es más largo que el lado B minúscula, ¿verdad? Así que cuando ocurre eso, cuando la medida aquí, el lado A, el lado opuesto al ángulo cuya medida me van a dar, es más largo, es mayor que la medida del otro lado que me dan, ahí no tengo ni siquiera que comparar con la altura, ¿verdad? Sobre el ángulo, sobre el lado de medida C minúscula. Porque ya yo sé que se va a formar un solo triángulo, que pudiera ser rectángulo, si diera la casualidad que este ángulo que está aquí, el C, es rectángulo, ¿ok? Bien. Y esta sería la primera posibilidad que siempre vamos a investigar cuando nos den problemas de este caso 2, ¿ok? Primero, cuando le den la medida del un lado, otro lado y el ángulo opuesto a uno de ellos, ¿verdad? Yo no sé si será la A, el B, puede ser el C, el B, ¿verdad? Y el ángulo B mayúscula. Ya usted verá que vamos a ajustar eso, ¿verdad? Si da la casualidad que el lado que es opuesto al ángulo cuya medida también me dan es más largo que el otro lado que me den, entonces usted sabe que hay una solución, no tiene que preocuparse por la altura. Si no, hay que buscar la altura para entonces decidir si es el lado que es opuesto al ángulo que me dan es más corto que esa altura sobre el lado de medida C minúscula, en cuyo caso no va a haber solución. Si es igual a la altura sobre ese lado de medida C minúscula, en cuyo caso va a haber una solución que es un triángulo rectángulo, o si es más grande que la altura, pero más corto que el otro lado, ¿verdad? En cuyo caso entonces pues habrán dos soluciones, ¿ok? Las que hemos visto ahí. Bueno, pues vamos a ver ejemplos entonces de aplicación de esto, para que usted vea cómo van saliendo. Bien. Ejemplo. Y el primer problema dice así. Halle la medida del ángulo A. ¿Okay? Si B minúscula es 20, si C minúscula es 15 y la medida del ángulo B es 30 grados, ¿ok? A la décima de grado más cercana. Bien. Bueno, como siempre, hacemos un dibujito de la situación, ¿verdad? Bien, fíjese que primero, ¿verdad? Vea que esto pertenece al caso 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos están dando la medida de dos lados, el lado que mide B minúscula y el lado que mide C minúscula, y la medida del ángulo B, que es opuesto a este ángulo B minúscula, este lado, perdón, de medida B minúscula, ¿verdad? Así que pertenece a este caso 2. Repito, nos dan dos lados, el B y el C, y el ángulo opuesto al lado B, que es el ángulo B mayúscula, lo ve aquí. Bien, vea que este problema pertenece al caso 2. Y vamos a hacer un dibujo de la situación, ¿verdad? Preparamos un dibujo de la situación. Mírenla aquí. ¿Okay? Nos dan el ángulo B. Pues vamos a, para hacerlo parecido a estos diagramas, vamos a colocar el ángulo B en esta posición, ¿verdad? El ángulo B.
aquí está el B. Nos dan la medida del lado C, o sea que el otro lado que me dan, recuerden que nos van a dar el lado opuesto al ángulo que está aquí, ¿verdad? En este caso nos dan el lado B minúscula, mírenlo aquí. Y el otro lado que me dan lo coloco en esta posición, ¿verdad? Que es el lado, en este caso, el lado C, ¿verdad? Y el lado C dice que mide 15, ¿verdad? Bien. Y entonces, el lado B, que es el lado opuesto al ángulo de medida B mayúscula, que dice aquí que es 30 grados, ¿no? Mire, ¿mide cuánto? 20. Eso es lo que mide B minúscula, ¿verdad? ¿Ve? Colocamos el lado que me dan aquí, el ángulo que me dan, perdón, aquí. El otro lado, que no es el opuesto a este, lo colocamos aquí, que en este caso es el C, y dice que mide 15. Y el lado opuesto lo colocamos acá, ¿verdad? Que es el opuesto al ángulo de medida B. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, primero lo que vamos a chequear es esto. Queremos ver si el lado opuesto al ángulo que me dan es más grande que el otro lado, ¿verdad? O sea, si el lado opuesto al ángulo que me dan, que es el B chiquito, es más grande que el otro lado, ¿verdad? Aquí vea que B es más grande que 15, ¿verdad? Que es 20, perdón. Es más grande que 15, que es la medida del lado C. Así que fíjense que será la cuarta situación, ¿verdad? El lado, la medida del lado opuesto al ángulo que me dan es más grande que la medida del otro lado que me dan, que es el C, ¿lo ves? Así que se da la cuarta situación. ¿Y qué ocurrió en la cuarta situación? Había una solución que era un triángulo que podía ser rectángulo si daba la casualidad, eso no lo sé yo, que la medida del ángulo que está aquí arriba es recto, ¿ok? Luego, aquí se da la cuarta situación. Que se forma un triángulo, perdón, que pudiera ser rectángulo si da la casualidad que este ángulo es recto, pero eso no nos va a interesar tanto, ¿ok? Importante es que se forma un triángulo. Bueno, nos están pidiendo la medida del ángulo A. ¿Cuál es el ángulo A? Bueno, si este es el ángulo B y este es el lado B minúscula y este es el lado C minúscula, pues este será el ángulo C mayúscula, el lado opuesto, ¿verdad? Al ángulo C mayúscula. Y este entonces será el lado de medida A minúscula, que no me lo dan, y este será la medida, este será el ángulo A mayúscula. Y lo que yo quiero buscar es este, ¿verdad? Ese es el que me piden, la medida del ángulo A. Bueno, pues fíjese, yo podría tratar de usar como siempre primero la ley del seno, ¿verdad? ¿Y qué ley podríamos usar? Mire, pues yo diría, bueno, pues fíjese que yo como quiero buscar el ángulo A, así que vamos a indicar eso, ¿verdad? Así que vamos a decir, intentamos usar la ley del seno para intentar, para tratar, para usar otra vez la palabra intentar, ¿verdad? Para tratar de determinar la medida del ángulo que me piden, que es el ángulo A, ¿ok? Este ángulo que está acá arriba. ¿Okay? ¿Y cuál sería la versión del seno que intentaríamos usar? Que el seno de ese ángulo que yo quiero buscar es A chiquito, y ya encontré el primer problema. Yo no conozco A chiquito, así que ni siquiera tengo que seguir. No conozco ni esto ni conozco esto, ¿verdad? Y yo estaría usando seno de A entre A chiquito es igual a seno de C, que tampoco conozco, entre C chiquito. Lo otro que me convendría sería usar seno de B, que conozco, entre B chiquito que conozco, ¿ves? Así es que fíjense que no puedo buscar cuánto es el ángulo A usando la ley del seno. Y usted dirá, bueno, pues vamos a usar la ley del coseno. Pero no será la ley del coseno, diría, bueno, pues A chiquito cuadrado, ¿verdad? Que es el lado opuesto a este ángulo, será igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. No conozco ni A chiquito ni conozco a el ángulo A grande, A mayúscula, ¿verdad que no? Tampoco nos ayuda la ley del coseno. Y dice, bueno, pues no tenemos nada para resolverlo. Pero mire, como yo tengo lo que mide B chiquito y el ángulo B grande, y lo que mide C chiquito y el ángulo C grande no lo conozco, yo podría intentar buscar
primero el ángulo C grande, ¿verdad que sí? Usando la ley del seno, ¿verdad? Porque entonces sería la versión que nos conviene, sería el seno de C, que es el que estoy buscando, entre C chiquito, que lo conozco, es igual al seno de B, que lo conozco, entre B chiquito, que lo conozco. ¿Lo ves que sí? Así que a pesar de que yo estoy buscando la medida del ángulo A, tengo que empezar buscando la medida del ángulo C para que entonces, una vez tengamos este y este, puedo buscar este por geometría, restando 180 grados, me la suma de las medidas de estos dos. ¿Okay? Bien. ¿De dónde? Vemos que al no conocer ninguna de esas dos, al no conocer ni a la medida del ángulo A, ni a A, ¿verdad? Entonces no podemos usar esta versión de la ley del seno. Vea que tampoco, y por la misma razón, que no conocemos ni a chiquito ni a grande, no podemos utilizar a la ley del coseno. Bueno, sin embargo, vea que por la ley del seno sí podemos determinar la medida del ángulo C. ¿Eh? Con la versión seno de C. Seno de ese ángulo C es entre C chiquito, ¿verdad? Que lo conozco, como el seno de B, que lo conozco, es a B chiquito, que lo conozco, ¿verdad? Y entonces, y una vez la tengamos, la medida del ángulo C, podemos buscar la medida del ángulo A, que es la que nos piden por geometría. Y de aquí una vez obtengamos la medida del ángulo C, podremos hallar a la medida del ángulo A, que es el que nos piden, ¿no? Por geometría. Y eso de geometría quiere decir, pues, usando aquella propiedad de que la suma de las medidas de los tres ángulos de un triángulo da 180 grados, que lo estudiamos en geometría, no en trigonometría, en geometría. ¿Okay? Bien, pues vamos a ver. Procedemos. El seno de C, que no lo conozco porque no conozco a C, entre C chiquito, que ese sí me lo dan que es 15, ¿verdad? Sería igual al seno de B, que lo conozco, que es 30 grados, ¿verdad? Entre B chiquito, que también me lo dan, que es 20, ¿verdad? O sea que el seno de C, multiplicando aquí por 15, en ambos lados, ¿verdad? Sería igual a 15, multiplicando aquí en el lado derecho, ¿verdad? Por el seno de 30 grados, que según la tabla pequeña es 1/2, dividido entre 20, ¿verdad que sí? ¿Sí? Así es que esto será, ¿verdad? 15 por 1/2, ¿verdad? Y por 1/20, ¿verdad que sí? Y entonces esto será, mire, aquí entre 15, entre 5 da a 3 y entre 5 da a 4, ¿verdad que sí? Así que nos daría 3 por 1, 3 por 1, 3 sobre 2 por 4, 8, 3 octavos, que eso es, ese valor da lo siguiente.
Adiós. 3 entre 8, ¿verdad? 3 dividido entre 8 da .375. Y fíjense que nos da exacto, ¿verdad? Y a 4 lugares tendríamos que añadir un 0, ¿verdad? Así que si eso es el seno de C, entonces por lo tanto la medida del ángulo C será, si eso es el seno de C, pues C, su medida será el seno inverso de .3750. Y fíjense que siempre cuando busco la función inversa la cambio de minúscula a mayúscula, porque recuerde que las funciones trigonométricas inversas están definidas para las restricciones de las funciones trigonométricas, que son con las que se escribían con letra mayúscula, ¿verdad que sí? Y entonces, si yo busco, ¿verdad?, el seno inverso de, teniéndolo en degree, de .375, su seno inverso, dice que es .375, ¿verdad? Su seno inverso dice que es 22 puntos, y eso ya es aproximación, ¿verdad? 22.0243 1284, vamos a decir, ¿verdad? 22.0243 1284. Y entonces, como me decía, y estos son grados, ¿verdad? Porque buscamos el seno inverso de un número y lo pedimos que lo diera en grados, ¿verdad? Y a la décima más cercana, que es la que nos piden, esto será 22.0, ¿verdad? 22.0 grados, porque fíjense que después de esa posición, de que es la décima, la primera posición decimal después del punto decimal, lo que viene es un número más pequeño de 5, así que se mantiene en 0, ¿verdad? Así que esa es la medida del ángulo C. Así que, por lo tanto, la medida del ángulo A será, por geometría, 180 grados, que es la suma de las medidas de los tres ángulos de este triángulo, menos la suma de los dos que conocemos, que es la del de B, que es 30 grados, más las del C, que es 22.0 grados, ¿verdad? Y eso es una aproximación también, porque este 22.0 grados es una aproximación. Así que esto será 180 grados, seguimos acá, ¿verdad? 180 grados menos 52, ¿verdad? Esto será aproximadamente igual a 180 grados menos y 30 grados más 22.0 grados, 52.0 grados. Y esto será, bueno, pues 180 grados menos 52.0 grados. Vamos a ver, esto da punto 0, ¿verdad? Porque 0 menos 0 es 0. 10 menos 2 es 8, ¿verdad? Y 7 menos 5 es 228 grados, ¿verdad? 128.0 grados, ¿ok? Y esa sería la medida del ángulo A aproximadamente, ¿ok? Bien, pues ahí tenemos la solución de ese problema del caso 2. Fíjese en este segundo ejemplo. Dice, si A, el lado que mide A chiquito, es 5, si C, el lado que mide C chiquito, este sería el lado opuesto al ángulo A mayúscula, este sería el lado opuesto al ángulo C mayúscula, es ¿cuánto? Dice aquí, 20. Y la medida del ángulo A, el opuesto a este lado que me dan, ¿ves? Dos lados, y la medida de un ángulo que es opuesto a uno de ellos, ¿verdad? Es, ¿cuánto dice aquí? 30 grados. Vea lo siguiente. Bien. Primeramente, vea que el lado opuesto. Recuerda que bueno, pues con este ejemplo que vamos a empezar a discutir, vamos a terminar esta segunda parte de esta lección y yo espero verlo prontito en la siguiente. Hasta entonces.